Primera de Corintios, capítulo número 1, verso 18. Dice así la palabra: porque la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz, la palabra de la cruz es locura para aquellos que se pierden, aquellos que no entienden, que no conocen, que no alcanzan a ver las cosas del Espíritu. La palabra de la cruz, el mensaje de Cristo, dando su vida por nosotros, sufriendo el castigo, la corona de espinas en su cabeza, los clavos que atraviesan sus muñecas, el clavo que atraviesa sus tobillos, y muriendo en aquella cruz, ese mensaje, el mensaje de salvación, el mensaje de la cruz, es locura para aquellos que se pierden. Pero para los que nos salvamos, para aquellos que somos salvos, aquellos que recibimos el mensaje, que creemos el mensaje sencillo: Cristo murió en mi lugar en la cruz. Él sufrió mi castigo para que yo fuera salvo. Pero para nosotros, los que somos salvos, esto es, a nosotros, la iglesia, el mensaje de la cruz, a nosotros, es poder de Dios, es poder de Dios. Ese mensaje para los que se pierden es una tontería, es una locura. Que alguien murió, que alguien dio su vida en la cruz. ¡Ay, por favor! Pues para ellos será locura, pero para nosotros que recibimos a Cristo, que recibimos el mensaje, que lo tenemos por cierto y verdadero, confirmado este día con su resurrección, para nosotros el mensaje de la cruz es poder de Dios, es poder de Dios. Y yo le doy gracias a Dios, porque ahora cuando comenzábamos nuestra reunión con todos esos testimonios, con cosas que la misma gente decía no son posibles, y se lograron, porque Dios es bueno, tiene misericordia. Él lo logró todo muriendo por nosotros en la cruz. Ese mensaje, el mensaje de Cristo muriendo en nuestro lugar en la cruz, es poder de Dios. Y muy bien, aquí empezamos con la enseñanza. Aquí empezamos con ir a esos pequeños detalles que luego alumbran el entendimiento, que hacen no solamente leer la palabra, la bendición, sino investigar, escudriñar. ¿Qué cosa dice? Muy bien, a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El mensaje de la cruz para los que se salvan es poder de Dios. Y muy bien, me puse a investigar esa palabra, los que se salvan, los que se salvan. Muy bien, para esos que se salvan, el mensaje de la cruz se manifiesta con poder. Para esos que se salvan, que creen ese mensaje, que reciben a Cristo, que entregan su vida a Cristo, el Señor se manifiesta a través de ese mensaje con poder, como lo acabamos de escuchar a través de los testimonios de nuestros hermanos. Me voy, investigo la palabra original, la que se traduce en nuestras Biblias, Reina Valera 1960, los que se salvan, los que se salvan. Esa palabra original en el griego es sozo, S-O-Z-O, sozo, los que se salvan. Cuando yo escucho esa palabra, salvación, de alguna manera, inmediatamente pienso en vida eterna. Y cuando pienso en vida eterna, mi pensamiento inmediatamente me llega para ese día cuando Dios nos llame a su presencia y podamos llegar y disfrutar una eternidad en la intimidad con Dios en el paraíso, en el cielo, delante de Él. Ok, oigo salvación,
pienso inmediatamente vida eterna y pienso para el momento aquel cuando Dios nos llame y pueda estar en su presencia. Pero para los que se salvan, esa palabra que se traduce sozo, S-O-Z-O, sozo, significa mucho más que eso. Y claro que luego no somos conscientes de ello porque la Biblia habla, muchas veces la traduce como se salvan, ¿verdad? Y de alguna manera el pensamiento vuela para allá. Pero esa palabra que está traducida ahí como se salvan, en esos que se manifiesta el mensaje de Cristo muriendo en la cruz con nosotros con poder. Quiere decir algo más, que ese tiempo cuando Dios me recoja y vaya a disfrutar de su presencia, esa palabra quiere decir también, aparte de se salvan, quiere decir libra, cuida, protege, sana, preserva, restaura, restituye. Todo eso significa esa palabra. Así que para todo aquel que tiene, que recibe ese mensaje de salvación en Cristo, no solamente representa, y claro que es cierto, un día voy a disfrutar íntimamente de esa presencia de Dios, viéndolo rostro a rostro, ojo a ojo, cara a cara en el cielo, sino que también quiere decir, aparte de la salvación eterna, me libra, me cuida, me protege, me sana, me preserva y me hace el bien, me restaura, me restituye. Todo eso quiere decir. Muy bien, y tengo algunos ejemplos para que podamos ver cómo cuando se traduce, pero el aspecto de esa palabra, salvación, la que estamos viendo en este momento, para los que se salvan, tiene un aspecto mucho más amplio. Primero que nada, esa palabra que tiene que ver con la vida eterna. Hechos 2:47 dice: el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, los que habrían que recibir o tener vida eterna, pensando en la eternidad, en el disfrutar de la eternidad con Dios. Ahí está esa palabra. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Obviamente con el aspecto y el enfoque de la eternidad. Mateo 1:21, nuevamente esa palabra, sozo, cuando el ángel está hablando con José y le está informando que María va a concebir y va a dar a luz un hijo. Mateo 1:21. José, dice el ángel, no temas recibir a María tu mujer, porque te dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará. Nuevamente la palabra, ahí aparece sozo, y tiene que ver con la vida eterna, con ese tiempo de ir a disfrutar cara a cara la presencia de Dios en el cielo. Pero esa misma palabra estamos hablando que no solamente significa esa eternidad, sino también significa cuidar, librar, proteger, sanar, preservar, hacerte el bien, restaurarte, restituirte. Todo eso quiere decir. Y ahora, así como veíamos el ejemplo, por ejemplo, cuando está hablando el ángel con José, le vas a poner Jesús, porque Él salvará para una eternidad en la presencia que Dios a su pueblo de sus pecados. Escucha lo que viene. Pon atención, la misma palabra se usa acá. Mateo 8:25. Entonces
En ese momento los discípulos van remando, van atravesando un lago, el Señor Jesús va ahí con ellos, el Señor Jesús durmiendo en la parte de atrás de la barca, y se desata una tempestad que llega el momento cuando los discípulos y varios de ellos pescadores se dan cuenta que están en una situación de peligro y peligro de su vida. La vida de ellos está peligrando. Escucha, Mateo 8:25. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, Señor, sálvanos, que vamos a perecer en medio de esta tormenta. No están clamando por vida eterna, se están clamando en ese momento. Nuevamente la palabra se está usando ahí, y lo que quiere decir, mi vida está en peligro en este momento. Señor, líbrame. Señor, encárgate, toma control. No permitas que esto nos vaya a traer la muerte. Cuídanos, protégenos, líbranos de esta situación y esta condición que estamos esperando. Confirmando que esa palabra, para aquellos que se salvan, quiere decir no solamente porque la mente se va inmediatamente para allá a la vida eterna, sino situaciones que tienen que ver con la vida normal. Porque la palabra quiere decir no solamente la salvación eterna. ¿Y por qué lo repite tanto, pastor? Porque necesitamos aprender, entender. Necesitamos tenerlo claro. También significa cuidar, proteger, sanar, preservar, hacer el bien, restaurar, restituir. Bendito sea Dios. Para los que tenemos ese mensaje de Cristo muriendo en nuestro lugar en la cruz, el poder de Dios se manifiesta ampliamente desde este momento hasta el momento que llegamos a su presencia. Muy bien, así como en este momento los discípulos clamaron: estamos a punto de perecer, líbranos, sálvanos, protégenos de esto. Muy bien, seguimos adelante. Marcos capítulo número 5, verso 22. Escucha, otra vez la misma palabra va a ser usada. Jairo, uno de los principales de la sinagoga, viene, y mientras el Señor está rodeado de una gran multitud, ahora Jairo llega, atraviesa por en medio de todos, se postra delante del Señor, y dice Marcos 5:22, vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que vio a Jesús, se postró a sus pies. Verso 23, y le rogaba mucho, le suplicaba mucho al Señor, diciendo: mi hija está agonizando, mi hija se está muriendo. Señor o maestro, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, Nuevamente, escucha lo que dice: para que sea salva y vivirá. ¿Acaso se estaba refiriendo Jairo al día de la eternidad, que no tardaba en llegarle a la niña y que estuviera en la presencia de Dios? ¿Eso era lo que pedía? No. Usando la misma palabra, salvación quiere decir más que eso. Lo que quería decir Jairo: Señor, sánala, mi hija se me está muriendo, se me está yendo. Tú ven, acompáñame, pon la mano sobre ella y volverá. Su vida será restaurada, su vida será restituida. Señor, tú harás bien sobre ella. Todo eso quiere decir la palabra: será salva y vivirá. La vas a sanar. Tú solamente ven, a ella, sálvala, sánala,
Todo eso quiere decir, para los que se salvan, para los que tienen sozo, los que han recibido el mensaje de la cruz, de Cristo muriendo en nuestro lugar en la cruz, muriendo por nosotros, sufriendo por nosotros en la cruz. Ese mensaje para los que se salvan es una manifestación de poder desde este momento hasta el momento que Dios nos llame a su presencia. Y seguimos adelante. Ahí donde estamos, Marcos capítulo número 5. Y vamos ahora al verso que sigue, al verso 24. El Señor Jesús escucha la petición de Jairo y no hubo uno solo que viniera al Señor Jesús y que el Señor Jesús lo rechazara, creyendo que viniera con un corazón limpio, sincero, en verdadera necesidad. No hubo uno, dice el Señor Jesús. Todo el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que a mí viene, el Padre me lo da y yo lo recibo. Muy bien, así que dice que fue pues el Señor Jesús con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Ahora, aquí hay una situación bien interesante que necesitamos entender y aprender. El diablo no es una caricatura, no es la caricatura de la imagen que se utiliza en la lotería mexicana. El diablo no es un cuento, el diablo es una persona real, muy activa y cuyo único propósito, Juan 10:10. Juan capítulo 10, verso 10. El diablo y una tercera parte de los ángeles son arrastrados por el diablo para permanecer en contra de Dios, del propósito de Dios, y para eso viene Cristo a morir a nuestro favor. Juan capítulo 10, verso 10. El ladrón, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, si no lo ves o si no te das cuenta que anda por ahí, no quiere decir que no exista. O como aquella persona que dijo, mira, yo con el diablo no me meto para que el diablo no se meta conmigo. Qué manera tan inocente, qué manera tan ingenua de pensar del diablo, de Satanás. Juan 10:10. El ladrón, el diablo, Satanás, no viene sino para tres cosas: hurtar, matar y destruir. Hurtar, matar y destruir. Esto lo queremos poner ahora, enfocándonos desde el punto que el mensaje de la cruz, lo que Cristo hizo en nuestro favor en la cruz, muriendo por nuestros pecados, para aquellos que se salvan, que tienen sozo, que lo tienen en su corazón, que han recibido y creen el mensaje, ese mensaje en nuestras vidas es poder de Dios. Con respecto a ese enfoque, estamos viendo que el ladrón del diablo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y nada mejor que lo que sigue para poder entender. Verso 25. Ahí enseguidita de donde estábamos ahorita, mientras que el Señor va acompañando a Jairo, una mujer se atraviesa. Una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Una mujer con respecto a la ley de Moisés, a la ley en el Antiguo Testamento, una mujer maldita, porque continuamente tenía flujo de sangre y desde hacía 12 años sufriendo, padeciendo, martirizada, el dolor de ese flujo continuo de sangre, padeciendo, sufriendo, martirizándose. Con respecto a la enseñanza de la semana pasada, el papá que trae a su hijo
El papá, que sabía que su hijo estaba tomado por un espíritu que le producía mudez, lo hacía que estuviera mudo. Y le pregunta el Señor Jesús: ¿y desde cuándo le sucede eso? Desde niño, Señor, desde niño. Igual, padeciendo, sufriendo, martirizándose con la pena diaria, esta mujer o aquel hombre, ¿verdad? Y sigue escuchando. Y fíjate nada más, no se te olvide 3 cosas. El ladrón, el diablo, viene a hurtar, a matar y a destruir. Ese problema de esa mujer es estar padeciendo esa condición y que nadie la pudiera tocar, que nadie se le pudiera acercar. Dice el verso 23, había sufrido mucho. Había sufrido mucho. Y había sufrido mucho conforme también a la técnica médica de aquel entonces. No se está hablando mal de ningún médico. Como la semana pasada cuando hablamos o antepasada, que hablamos de aquel hombre en la sinagoga y habiendo estado seguramente toda una vida en la sinagoga, de repente se manifestó delante de Cristo un demonio que lo tomó. No hablábamos mal del pastor, como tampoco aquí hablamos mal del médico, pero aquella mujer, conforme a la técnica médica de aquel entonces, ya había sufrido mucho en manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía. Había padecido durante 12 años aquella condición, había sufrido mucho, por lo que ella misma buscaba mejorar su condición, salir de aquella condición con los medios humanos. Había todo lo que había logrado ahorrar en su vida, o todo lo que poseía lo tuvo que vender. Había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Verso 26, ahí mismo en el 26 al final, antes le iba peor. La obra completa total del enemigo, hurtando, matando, destruyendo. Hurtando, matando, destruyendo. No quiere decir que todas las enfermedades sean producto de la presencia del diablo o de la presencia de un demonio, pero al final cualquier enfermedad y cualquier condición así crónica o una enfermedad luego hasta más ligera provoca que se rompan matrimonios, que se acaben familias, que los hijos terminen peleados con el papá y la mamá, que se desbaraten negocios, que se acaben todos los ahorros de una vida. Al final, si la enfermedad no la puso el diablo va a aprovechar hasta una gripa para que haya desavenencias, ya no haya armonía, haya pleitos, haya diferencias, etcétera. Y aun y cuando la enfermedad no la puso el enemigo va a aprovechar. Ya hay una gripa, como decíamos la semana pasada, pues ahora que venga la pulmonía y luego me lo llevo. No, pero no hay mejor manera de poder identificar la obra del diablo. Pero para los que se salvan, el mensaje de Cristo muriendo en nuestro lugar es poder de Dios. Un mensaje que tiene que ver, como veíamos ahorita, no solamente te salva para la eternidad, sino el mensaje lo recibes y ahora viene Cristo a través de esa muerte en la cruz para librarte, protegerte, cuidarte, sanarte, preservarte, hacerte el bien, restaurarte, resarcirte, restituirte. Bendito sea Dios. Antes le iba peor a aquella mujer. Escucha, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, la mujer, y tocó su manto, porque ella decía en su mente, ella lo declaraba:
Con que tan solo toque su manto, seré soso, seré salva. Obviamente, para confirmar lo que estamos tratando de enseñar, esa palabra no solamente hablaba de la eternidad, no está diciendo, Señor, recógeme y ya llévame a tu presencia. Ella está diciendo, si tan solo toco su manto, seré sana. Pero para decir sana dice, seré salva. Esa palabra salva es no solamente la eternidad, es la sanidad, es el que Dios te haga bien, que te cuide, que te proteja, que te restaure, que te restituya. Bendito sea Dios. Leer la Biblia, hermoso, pero ponerte a escudriñar, a buscar, ponerte a investigar, caray, llena tu corazón con cada cosa que llegas a encontrar. Tú le buscas. Y como dice el dicho, vas a sacar petróleo. Tú le buscas y escudriñas y vas a encontrar cosas hermosas. Esta es mi experiencia y la experiencia de muchos. Escuchamos, ¿seré salva? La mente vuela pensando la eternidad en la presencia de Dios. Pero esa palabra, aquellos para los que se salvan, los que tienen a Cristo en el corazón. Ese mensaje de haber recibido a Cristo es poder de Dios. Así como en el caso de Jairo, que la niña muere y el Señor la levanta de entre los muertos, así como aquellos que iban con él en la barca, el Señor se levanta para hablar a la tormenta y llegan del otro lado del lago, se acaba la tormenta. De la misma manera, dice la palabra, esta mujer decía, si tan solo toco su manto, seré soso, seré salva. Y enseguida, tocando el manto, la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba soso, que estaba salva. Lo que estamos enseñando, no solamente la eternidad, sino la protección, el cuidado, la liberación, la restauración, la restitución que trae Dios. El que Dios está contigo para hacerte bien. Muy bien. Así que, habiendo visto eso, era importante que lo viéramos con detalle. Pero ahora estamos viendo que ese mensaje para los que se salvan es poder de Dios. ¿Dónde está ese poder? ¿Dónde se logra ese poder? Ahorita escuchábamos de nuestros hermanos todas esas bendiciones en su vida. Nos gozábamos, nos alegrábamos. ¿Cómo? ¿Dónde viene ese poder que se manifiesta de esa manera? Cuando el Señor envía a Pablo y lo envía y le da esta instrucción: a los gentiles a quienes ahora te envío, te mando, para que abras sus ojos, para que ya no estén en oscuridad, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, que las personas ya no estén en oscuridad, en tinieblas, que ya no estén como ciegos, que abra sus ojos, que ahora, en vez de que estén formando parte del reino de la oscuridad y las tinieblas, escucha nuevamente: Pablo, te estoy enviando para que abras los ojos, que la gente pueda ver, que no estén engañados, que ya no estén en una mentira. Ahora el reino de los cielos se ha acercado, para que se conviertan del reino de las tinieblas, de la oscuridad, del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino del amado Hijo, al reino de Jesucristo. ¿No has recibido ese mensaje para ser salvo? Y tú simplemente estás todavía en el reino de las tinieblas. ¿Y sabes qué? En el reino de las tinieblas hay un príncipe, hay un rey, hay quien está trabajando y está
ejerciendo su voluntad sobre todos que aquellos están dentro de su reino, que se conviertan de las tinieblas a la luz. Escucha, del poder y la autoridad de Satanás a Dios. Arráncalos, sácalos. Pablo, yo te envío que lleves el mensaje de la cruz. Hay poder en ese mensaje para que los ojos se abran, para trasladar a la gente de ese reino de oscuridad y tinieblas bajo el poder y la autoridad del diablo, y que sean trasladados al reino de la luz, al reino del Hijo de Dios, al reino de los cielos, de la potestad de Satanás, ahora bajo el poder y la autoridad de Dios. Así que para los salvos, el mensaje de la cruz, como el que llevó Pablo, como el mensaje que nos dan a nosotros para llevar más adelante de salvación en Cristo, es para arrancarlos de ese yugo de autoridad del diablo y traerlos ahora bajo el poder, la autoridad, la compasión, la misericordia, la bondad, el amor de Dios, que te cuida, que te protege, que te libra, que está contigo para hacerte el bien, que está contigo para restaurarte y restituirte. Y cuando restituye multiplicado. Así que mandan a Pablo con ese mensaje y escucha, ¿dónde está ese poder en el mensaje de la cruz? Muy bien. Colosenses capítulo número 2. Y nosotros, cuando estábamos todavía en ese reino de oscuridad y tinieblas, bajo la potestad del diablo, porque estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos nuestros pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos nuestros pecados. Escucha, pon atención. ¿Dónde está el poder? Porque estamos hablando de trasladar a alguien de la oscuridad a la luz, de las tinieblas a la luz de Cristo, al reino del Hijo amado, para trasladar a alguien arrancándolo del poder y la autoridad del diablo y traerlo ahora al reino de los cielos, al reino, bajo el poder y la autoridad de Dios, que es amor. Escucha, Isaías 53 dice de la siguiente manera. Dice que cada uno de nosotros nos apartamos, cada uno de nosotros dejamos atrás a Dios, le dimos la espalda, lo rechazamos, no hicimos caso de su voluntad, de su mensaje, lo dejamos atrás por un lado. No robarás, no matarás, no codiciarás ni la mujer, ni el buey, ni la casa del otro, no darás falso testimonio, etc. Y toda la demás enseñanza la dejamos atrás. Cada uno de nosotros como ovejas nos apartamos por nuestro propio camino. Pecamos, ofendimos a Dios. No hay justo uno solo, uno. Dios miró sobre la tierra y uno bueno no lo halló. Y la situación fue esta, que el pecado lleva consecuencia. La paga del pecado es muerte. La retribución, lo que trae el pecado como consecuencia es muerte. Y en cada ocasión, escucha, en cada ocasión que ofendíamos a Dios, que le rechazábamos, que pecábamos, en cada ocasión que dejábamos a Dios de lado, pecando, haciendo lo malo, una acta judicial. ¿Cómo dijo, pastor? Una acta judicial se levantaba en el cielo. Así que hoy una mentira, otra mentira, lascivia, fornicación, adulterio, es un borrachito que no acaba. Y cada acta de decreto se va acumulando y acumulando. Total que trayendo nosotros esa carga de pecado encima, trayendo nosotros
la consecuencia de todas esas actas de decreto, porque el pecado trae consecuencia, el pecado lleva consecuencia, y cada acta de decretos, pon atención, es la oportunidad de que se le abra la puerta al diablo, a Satanás, y que venga a darte con todo lo que él tiene. Yo peco, y así como dice que hay consecuencia, muy bien, es la oportunidad del diablo para que venga a hurtar, a matar y a destruir. Pero dice la Escritura que trayendo toda esa carga sobre mí y todas esas actas encima de mí, clamando justicia, justicia de Dios, porque le desobedecí, y dando la oportunidad al diablo de que hiciera conmigo a como le placiera, dice la Escritura, cada uno de nosotros nos apartamos como ovejas, pero Dios, el Padre, cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Dios, el Padre, cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Esa carga que estaba sobre mí, todo ese peso de esas actas judiciales, dando el permiso al enemigo de obrar en mi vida, Dios las toma y las deja caer sobre Cristo. Y donde el Señor, el Padre, hace eso y pone el pecado sobre Cristo, yo tengo oportunidad ahora de levantar mi frente. Dice la palabra, Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Ciertamente Cristo llevó toda la consecuencia, la miseria, el quebranto, el dolor, todo sufrimiento, toda pena, todo martirio, todo eso que le llamas, ¿cómo me va mal? Ahora lo quita de ti y lo pone sobre Cristo, y Cristo sufre. Cristo lleva en él, en su cuerpo, en su vida, todo ese sufrimiento, todo ese dolor, toda la burla, toda la humillación, la pena, ese martirio, esa condenación de la corona en su cabeza, los clavos que le atraviesan, la lanza que le atraviesa el costado, muriendo en una cruz. El limpio, el santo, Dios mismo, con una vida limpia, pura, santa, sin haber pecado nunca, ofreciéndola en tu lugar. Es como si tú estuvieras camino al cadalso, y en el momento cuando van a empezar los chicotazos y que te van a colocar la corona de espinas y que te van a trepar a la cruz y que vas a dar tu vida en una cruz, es como si en ese momento alguien se atraviesa y dice, a él no, háganmelo a mí. Y Cristo lo hace en tu lugar, en mi lugar, lo hace en todo aquel que reciba la buena noticia. Cristo, el Hijo de Dios, el Cordero limpio, santo y sin mancha, la carga del pecado, el peso que yo traía, ahora Dios lo pone sobre él, y Cristo sufre todo en tu lugar. Escucha, verso 14, Colosenses 2:14. En ese momento, yo creyendo, aceptando el mensaje de la cruz, el acta, cada una de esas actas de decretos que nos era contraria, es quitada de en medio y clavada en la cruz. El acta, el juicio levantado en el cielo, donde decía, Raúl tiene que sufrir toda esta miseria, este dolor y esta condenación. Esa acta de decretos, Cristo la sufre, es quitada de en medio y clavada en la cruz. Y ya no hay absolutamente nada
No hay absolutamente nada, ninguna condenación hay para aquel que recibe ese mensaje de la cruz. Ninguna condenación. Escucha, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Verso 15. De esa manera despojó al diablo y a sus demonios, los despojó de todo derecho y oportunidad de venir a hacer conmigo lo que se les ocurriera. Para esto apareció Jesús, el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Ahora el enemigo no me toca. El acta de decretos que se había levantado en el cielo, cada una de ellas, el peso del pecado, Cristo lo sufrió, Cristo lo llevó, toda la consecuencia, todo el castigo. La justicia de Dios en eso se cumple, no en que pasó por alto el Señor el castigo. No, Cristo sufrió todo esa pena, todo ese dolor en mi lugar. Así que despoja al diablo y a sus demonios de cualquier derecho que tenía de venir a poner gorro a mi vida. Por eso la palabra salvo tiene más acepciones, no solamente el de la vida eterna. Ahora estoy bajo el cuidado de Dios. Para eso apareció Cristo, para deshacer toda obra del diablo, toda obra del enemigo que había venido a clavar a mi vida. Se acaba. El enemigo ya no me puede tocar. Ya no hay acta de decreto alguno en mi contra. Cristo pagó por mí. Y para todo aquel que es salvo, que ha recibido ese mensaje es poder de Dios. Y terminamos con esto. No podemos dejarlo fuera. Así que Hebreos 2:14. Así como nosotros participamos, llevamos este cuerpo de carne y sangre, Cristo, el Hijo de Dios, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó forma de siervo como nosotros, así como tú y como yo. Así también Cristo tomó carne y sangre como nosotros. Así como tú eres tentado, Él fue tentado. Así como a ti te duele, así a Él le dolía. Así como tú padeces y sufres, así Él. No vayas a pensar que la cruz o los latigazos o los escupitajos no era nada en su corazón. La burla, la humillación, todo eso le dolía como a ti te duele. Como nosotros participamos de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Cuidado, abre los ojos para destruir. Así como decía arriba, que cuando quita esa acta de decretos en nuestra contra, Él la sufre, Él lleva todo ese castigo y así despoja a los principados y potestades, al diablo y sus demonios y los desarma. Ahora participando de carne y sangre y Él participando de lo mismo, eso lo hizo para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Cómo dice? Bueno, número 1, los despojó. Ya no tienen derecho, porque no hay pecado que quiera venir a cobrarse en mí. Ya lo pagó todo Cristo. Cristo pagó con toda consecuencia. Él la llevó y los despojó. Pero ahora dice que Cristo, llevando un cuerpo como el nuestro, destruyó por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Está destruido. Así como se le despojó de toda oportunidad de venir a hacerte daño, así ahora Cristo con su muerte lo destruyó. Lo destruyó, lo dejó sin poder, lo dejó sin poder funcionar.
Lo destruyó. Ya no funciona, ya no jala, ya no puede estar activo, ya no puede, ya no debe hacerte absolutamente nada. El Señor con su muerte lo destruyó. Oiga, pastor, bueno, ¿y entonces? Pues no anda ahí haciendo de las suyas. Muy bien, muy bien. Tú vas a tomar la tierra prometida, pero Cristo en el cielo y el Padre ahora te han dado ya la bendición y la autoridad. ¿Para qué? Para que tú creyendo declares y lo que Cristo vino haciendo ahora lo hagas tú. Declares en fe. Ese es el poder que tú tienes. Creí, por lo cual hablé. El enemigo no me toca. Cristo con su muerte en la cruz destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Cristo llevando el castigo que a mí me correspondía, el enemigo no tiene oportunidad de tocarme, no lo tiene, fue despojado. Si algún derecho tenía, es que se abría una puerta cada vez que yo pecaba por esas órdenes judiciales en el cielo. Pero Cristo pagó el precio, y Cristo habiendo pagado el precio, el enemigo y sus demonios no me tocan. Y no te olvides, está destruido. A esto vino el Señor Jesús. A esto vino, a destruir toda obra del diablo. A destruir toda obra del diablo. Por eso dice, para los que se salvan, el mensaje de la cruz. ¿Cuál mensaje? Pues Cristo que muere en nuestro lugar es poder de Dios. El diablo no me toca, sus demonios no me tocan. Y esa salvación no solamente es para aquel día que Dios me recoja y llegue a su presencia en el cielo. Esa salvación es buena, es válida desde este momento. El Señor me cuida, me protege, el Señor está listo para sanarme, el Señor está listo para bendecirme, hacerme el bien, para restaurarme y para restituirme. ¿Restaurar qué? Pues todo lo que el diablo robó a través de mi vida. ¿Restituirme qué? Pues todo lo que me ha quitado a través de la vida. Y cuando Cristo te restaura y te restituye multiplicado. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra ha sido dada en el nombre de Jesús. Hagamos una pequeña oración. Repite conmigo: Señor Jesús, hoy entiendo muchas cosas. Hoy entiendo porque he escuchado tu palabra. Gracias, Señor, que un día he abierto mi corazón para decirte: Jesús, ven a mí. Para decirte gracias por morir por mí en la cruz. Y que en ese momento, cuando abro mi corazón y te pido que vengas a mí y que me limpies de todo pecado y toda maldad, toda consecuencia que yo merecía, tú la llevaste. Y en ese momento me hiciste libre. En ese momento me libraste del yugo, del poder del diablo y sus demonios. Y ahora tu salvación, la vida eterna, en el momento que llegue a tu presencia a disfrutarla, el día que tú me llames con la muerte. Y Señor, desde ahorita, tu cuidado, tu protección, tu liberación, tú que me vaya bien, tú que me restauras, tú que me restituyes todo lo que el diablo un día me arrebató y me quitó. Las ataduras del enemigo se rompen, los lazos se rompen, los yugos se rompen. Ahora conoces la verdad te hace libre, el enemigo no te toca. Para esto vino Cristo, para deshacer
toda obra del enemigo en tu vida. Y como dice la palabra, no nos avergonzamos del Evangelio, porque el Evangelio, las buenas noticias que Cristo murió en una cruz por nosotros, es poder de Dios. En el nombre de Jesús, Jesús, Jesús. Amén.